Ok, mis hermanos, Dios les bendiga en este día. La semana pasada no pudimos hacer el estudio porque estuvimos bien ocupados en la iglesia y hoy pues quiero proseguir nuestro estudio de Mateo capítulo 24. Se me hizo la pregunta unas semanas atrás si estos tiempos que estamos viviendo de la crisis de la pandemia son señales de del final de los tiempos o en qué línea de tiempo nosotros estamos cronológicamente al final de los tiempos. Y entonces Mateo 24 nos habla, nos enseña, y estuvimos 4 vídeos anteriormente, usted lo puede ver otra vez para que entonces se familiarice con lo que vamos a estar hablando aquí hoy. Pero Mateo 24 nos habla, Jesús nos habla del final de los tiempos, y entonces queremos comenzar algunos versículos. Yo te quiero dejar saber que de ninguna manera yo te estoy diciendo que mañana viene Cristo o que mañana se acaba el mundo. Lo que te estoy dejando saber es que la palabra nos enseña que tenemos que estar preparados. Y como tenemos que estar preparados, tenemos que estudiar la Biblia para ver cronológicamente dónde nosotros estamos en el tiempo que estamos viviendo, si estamos cerca del final, que creo que sí, que estamos en una de las últimas generaciones, pero obviamente no puedo predecir cuándo Cristo viene, a la hora que viene, si viene la semana que viene o en qué parte del año viene, nada de eso. Lo que nos vamos a sentar es hablar de la Escritura, a hacer algunas interpretaciones de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y hoy vamos a estar hablando desde el versículo 6 en adelante y vamos a cruzar hasta el versículo 14 y vamos a tratar de llegar y hablar sobre estos versículos. Mira lo que dice, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Es interesante ver el versículo 4 cuando dice, cuídense de que nadie los engañe. Están hablando de hombres que toman la palabra y por beneficio económico, beneficio propio, le dan unas ciertas interpretaciones a la Biblia que atraen a la gente. ¿No ha notado usted que personas que predican o que hablan falsas doctrinas, sus iglesias están total y completamente llenas? Eso es lo que Jesucristo nos está hablando y nos está diciendo. También en el versículo 5 nos dice que vendrán personas en el nombre y dirán que yo soy el Cristo, que ellos son el Cristo. Este versículo específicamente no está hablando del anticristo, sino de personas que son falsos profetas, personas que dicen que vienen en el nombre de Cristo, pero verdaderamente no están viniendo en el nombre de Cristo. Y lo que Mateo 24 nos está especificando, nos está abriendo la puerta, es que ese es el principio del fin. No es que es el fin, pero que es el principio del fin. Y obviamente nosotros en los últimos 25 años, más y más estamos viendo personas que dicen que vienen en nombre de Jesucristo, pero en realidad vienen en nombre de ellos para tener unas ciertas ganancias o ciertos seguidores. Luego dice, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien. Fíjate que dice que va a haber guerra. El Señor está describiendo el tiempo prolongado que se va a extender desde el momento que Él estuvo esa conversación con los discípulos hasta el fin del mundo. Entienda usted que Jesucristo estaba abriendo las puertas, dejándole saber, una vez yo muera, ese es el comienzo para el final. O sea que, en otras palabras, Jesucristo está diciendo, hay un final, hay un comienzo para ese final, y es en el momento que Él muere en la cruz del Calvario, porque entonces ahora Él promete que Él viene otra vez. Cuando Jesucristo venga, usted sabe, la Biblia nos enseña que será el final de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Naturalmente, usted tiene que entender que las guerras y los rumores de guerras no constituyen una señal para que el fin va a llegar en
en ese tiempo, en el tiempo del final. Vuelvo y repito, normalmente las guerras y rumores de guerra no constituyen la señal de que nos encontramos ya en el fin, sino que es algo que constantemente ha sucedido a través de los tiempos, pero obviamente lo que Jesucristo está diciendo que paulatinamente va a haber un crecimiento en las guerras, que van a haber más guerras, que van a haber más adelantos, que la confrontación de naciones y de países que iban a crecer, que en este tiempo todavía no existían como países, obviamente hay una añadición de nuevas naciones que posiblemente iban a entrar en conflicto bélico. Así que realmente lo que Jesucristo está diciendo es que hasta que Él venga, en realidad no va a haber paz, que ese proceso de paz, ese cuadro de paz cada vez iba a ser más mínimo, porque hasta que Él no venga, hasta que no venga el príncipe de paz, entonces no va a haber paz en el mundo. Y entonces el Señor nos sigue diciendo en los próximos versículos, donde dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Y luego dice, todo esto será el comienzo de dolores. En otras palabras, esto de nación contra nación tiene que ver con la guerra, y este es el principio de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En este pasaje bíblico el Señor comienza a hablar de un periodo llamado el periodo de la tribulación. Y yo creo que nosotros estamos viviendo en este periodo de la tribulación. Y la Biblia dice que entonces sucederá algo bien específico, y es que van a comenzar a entregarlos a tribulación y van a comenzar a matarlos y serán odiados de todas las naciones. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesucristo. Eso no está sucediendo en todo el mundo en este momento. Usted vive en Estados Unidos, vive en países que hay democracia y no los están matando por ser cristianos. Hay algunos países que lo hacen, pero no todos los países. Pero en el final de los tiempos va a suceder algo increíble. La iglesia no va a estar aquí. Entonces, ¿de qué habla este versículo? Este versículo evidentemente no alude a la iglesia, sino a la nación de Israel, que experimentará oposición y aflicción a una escala mundial. En otras palabras, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Voy a explicar eso un poquito más adelante para que usted entienda. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Cuándo comenzó el tiempo de la gracia? El tiempo de la gracia comenzó cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y nos salva. Ese es lo que nosotros llamamos el tiempo de la gracia, desde que Jesucristo murió hasta este momento que estamos viviendo. Pero un día la Biblia dice que Jesucristo va a retornar. Y entonces vamos a hablar del rapto de la iglesia más adelante. Pero aquí simplemente te estoy dejando saber que en este proceso, cuando evidentemente se está hablando de que habrá una aflicción a una escala mundial, está hablando del pueblo de Israel, de los que siguen a Jesús en el pueblo de Israel. Mira lo que dice. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tenemos que cuidarnos hoy día, no tenemos que esperar al final de los tiempos, no tenemos que esperar a la gran tribulación. Hoy día estamos viviendo con muchos falsos profetas a nuestro alrededor. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Hoy día es interesante saber que las personas, el amor de muchos se ha enfriado, y muchas veces la pandemia que estamos viviendo, la pandemia que está sucediendo ahora, está como que está llamando la atención de muchas personas que antes venían a la iglesia, pero su amor se enfrió. Pasaron un problema, alguien los traicionó. A lo mejor tuvieron una caída y su amor hacia Dios se enfrió.
Sin embargo, ahora con la situación que tenemos, muchas personas se están tornando a Dios. Esos son señales de los días finales, porque a pesar de todo, cuando suceden cosas como las que están sucediendo ahora, muchas personas, el único remedio, la única persona que ellos pueden ir es a Dios, porque sabe que Dios está en control de todas las cosas. Así que, amado hermano, la corrupción doctrinal siempre produce la corrupción, óyeme bien, la corrupción doctrinal siempre produce un deterioro en la moral y la ética del ser humano. Cuando te alejas de Dios, cuando hay corrupción, especialmente corrupción doctrinal, donde la gente manipula a los que sirven. Los que sirven vienen a servir a Dios, pero creen en el líder que lo está dirigiendo y muchas veces dan toda su vida, todo su corazón a ese hombre que está ahí. Yo te llamo la atención y te pido que tú sirvas a Dios. Si tú le eres fiel a Dios, entonces vas a poder ser fiel a ese hombre que estás dirigiendo. Pero si tú eres muy fiel a ese hombre y no le eres fiel a Dios, va a haber un deterioro moral y espiritual en tu vida. Eso lo vamos a tocar más tarde. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y óyeme bien. Mira lo que dice el versículo 14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos tropezarán y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos profetas, falsos profetas, y muchos se engañarán. Anteriormente vimos que se le advertía a la iglesia con respecto a los maestros falsos, mientras que a Israel se le previene sobre los profetas falsos. En otras palabras, maestros falsos son los que llegan a la iglesia y cuando tú miras el Antiguo Testamento, la Biblia habla sobre los profetas falsos. Y es interesante entender esto. Y se va a aumentar el pecado, se va a aumentar la iniquidad. Estamos viviendo en esos tiempos. El amor se le ha enfriado a mucha gente. ¿Por qué? Porque están yendo de aquí para allá y de allá para acá y se han olvidado total y completamente de Dios. Y estas palabras nos están afirmando el principio de dolores. Y entonces, en el discurso de Jesucristo, en el Monte de los Olivos, Él nos está diciendo que muchos dejarán de sentir el amor de Dios. Pero dice lo siguiente, aunque muchos se enfríen, tú no debes enfriarte. Dice, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes permanecerán hasta el fin? Pues el libro de Apocalipsis nos enseña y leemos que Dios detendrá todas las fuerzas de la naturaleza y del mal e incluso a las fuerzas del bien mientras Él coloque un sello de protección sobre varias personas. Así que aquellos que perseveren hasta el fin serán aquellos que Él ha marcado al principio, porque Jesús es el buen pastor y Jesús cuida por sus ovejas. ¿De quién está hablando entonces aquí en este versículo donde dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo? Es interesante ver nuevamente que entiendas que está hablando del pueblo de Israel porque ya la iglesia ha sido tomada en el rapto. Y entonces cuando llegue ese momento, y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, van a haber muchos judíos que se van a convertir, que van a creer en que Jesucristo era el Mesías y ellos van a tener que permanecer hasta el fin porque se levantará una persecución en contra de ellos. Pero de la misma manera que se levante la persecución en contra de ellos, así muchos de ellos se levantarán y ellos comenzarán a predicar el evangelio al mundo entero. Es importante entender que para eso Dios escogió a la nación judía. Dios escogió a la nación judía para traer al Mesías. Dios escogió a la nación judía para traer la palabra. Dios escogió a la nación judía para evangelizar al mundo. Pero ¿qué sucede? Los judíos le dieron la espalda a Dios. Ellos fueron
a los que Dios le dio la palabra y la palabra le fue inspirada a través de ellos. A través de ellos, entonces Dios trae al Mesías, a Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesucristo muere, nace la iglesia. La mayoría de la iglesia, desde el primer siglo en adelante, al principio, en los primeros años, era de judíos, pero luego los gentiles vinieron a ser la iglesia de Cristo y han pasado 2000 años y estos son los que han predicado el evangelio en el mundo entero. ¿Para quién fue el llamado? El llamado fue para los judíos, pero como ellos no cumplieron, Dios escogió a los gentiles para que siguieran predicando el evangelio. Por eso usted ve al apóstol Pablo, que él dice que su ministerio en realidad no fueron los judíos, en realidad fueron los gentiles, porque Dios siempre tiene un plan de trabajo y los gentiles por 2000 años han llevado el evangelio al mundo entero. Pero ¿qué va a suceder? Cuando la iglesia es levantada, que los judíos los primeros 2 años y medio se estarán creyéndole al anticristo, luego el anticristo, vamos a hablar más de esto más adelante, pues los traiciona y de momento ellos vienen debajo de una persecución y dentro de todo esto hay un gran grupo, miles y miles de judíos que creen en Cristo, creen que Cristo es el Mesías y comienzan a predicar. Salen de Jerusalén, salen de Israel y comienzan a ir al mundo entero a hacer lo que ellos tenían que hacer, que era evangelizar al mundo y predicar la palabra de Dios, porque Dios todavía está interesado en el ser humano. Esto nos lleva hasta el versículo 14, pero ¿qué sucede? Ahora entra el versículo 15 y el versículo 15 nos va a llevar a otra sección, nos va a llevar a otro nivel de esta palabra profética que Jesucristo está dando. En otras palabras, mira lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, los que estén en Judeas, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no bajen para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación. Marca esto, este es el versículo 21, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Yo quiero dejarte saber que para que tú entiendas esta porción bíblica, Jesucristo estaba hablándole a los judíos y ellos estaban entendiendo lo que él estaba diciendo porque ellos se recordaban a Daniel capítulo 9 donde habla sobre esto. Daniel en el capítulo 9, él está pidiéndole perdón a Dios por los pecados del pueblo. Él está a punto de cumplir los 70 años que iban a estar en esclavitud cuando Babilonia los tomó. Pero él va donde Dios y entonces le está preguntando a Dios y Dios manda al ángel Gabriel a que le conteste. Y entonces ahí es donde vamos a entrar a la próxima dimensión, que vamos a explicar esto de acuerdo a cómo está hablando el libro de Daniel, porque así es que vamos a poder entender esta parte escritural. Así que nos vamos a ir al libro de Daniel capítulo 9 y vamos a ver qué es lo que nos dice Daniel, porque Daniel está interesado en cuándo será el fin también. Jesucristo está hablando del fin, Daniel habló del fin y estos dos libros en el Antiguo Testamento, 600, 700 años antes que Jesucristo dijera esta palabra, Dios les reveló también a Daniel y entonces las vamos a juntar para que usted vea por qué es necesario entender a Daniel para poder explicar este versículo número 15 donde dice que cuando el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. A continuación lo que vamos a hacer es que lo que voy a hablar va a salir escrito para que tenga un mejor entendimiento de lo que estamos diciendo. Dios te bendiga.